¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos en la segunda semana de Cuaresma y hoy es lunes 6 de marzo. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino recto. En la asamblea bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que nos mandaste mortificar nuestros cuerpos para sanar nuestras almas, concédenos poder evitar todo pecado y que nuestras voluntades sean capaces de aplicar a cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos del 4 al 10. En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos, nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios es, en cambio, el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él, y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 78. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Contaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Y el Evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿de qué nos está hablando el Señor en este día? Nos está hablando de su misericordia, de su compasión. El profeta Daniel hace aquí un acto de confesión. Le confiesa a Dios sus pecados y los del pueblo. Es interesante ver cómo Daniel insiste en cuánto se han alejado de Dios y en las consecuencias que eso ha traído para el pueblo, el estar fuera de su tierra, el exilio,
donde dice, a donde los dispersaste a causa de sus infidelidades, porque todo pecado tiene consecuencias. No podemos nosotros insistir en vivir en pecado todo el tiempo y pensar que no va a pasar nada, que no va a pasar nada, que todo va a seguir igual. Los pecados tienen consecuencias. Es lo que llaman la pena temporal, que se tiene que pagar en este mundo o en el otro, o sea, en el purgatorio. Para eso existe el purgatorio. Pero tengamos claro que esta consecuencia viene después de haber ofendido a Dios, de haber transgredido sus mandamientos, que todos vienen por amor. Dios nos los ha dado por amor. Pero así como Daniel confiesa sus pecados varias veces y lo dice claramente, que para ellos la vergüenza en el rostro, pero de Dios es la misericordia. O sea que lo propio del hombre es el pecado, pero lo propio de Dios es ser bueno, es ser misericordioso, es perdonar. Releo este texto. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar. Lo enfatiza, y es bueno que nosotros lo enfaticemos. Lo nuestro propio es pecar. Lo más propio que podemos nosotros hacer es pecar. La tendencia, la inclinación al mal está allí, en lo que llaman concupiscencia. Y estamos expuestos a ello todo el tiempo. Por eso la iglesia nos presenta en Cuaresma los medios para vencer estas cosas, para vencer la concupiscencia. La tentación viene precisamente porque el hombre es concupiscente, tiende a hacer lo que a Dios no le agrada, lo que Dios reprueba. Y la manera de vencerlo pues es a través de la oración, a través de la mortificación voluntaria, el ayuno, por ejemplo, y las obras de caridad, que cubren multitud de pecados, como dice la misma Sagrada Escritura. Pero tengamos presente esto, nosotros no resaltamos solamente el hecho de que somos pecadores. Tenemos que pasar por ese paso, obviamente, porque lo que no se asume no se redime. Tenemos que asumir que hemos pecado, que nos portamos mal, que hicimos lo contrario, sobre todo en este mundo neopagano y ateo en el que vivimos, en el que parece que nadie hace nada malo, porque la gente dice, yo me porto bien, yo no he hecho nada malo, ¿qué me voy a confesar si yo no mato ni robo? Haciendo énfasis solo en 2 mandamientos, pero son 10. Además, apartarse de Dios parece que está de moda, por decirlo de alguna manera, porque la gente ahora no quiere ajustarse a lo que Dios pide, a lo que Dios manda. Y esto tiene que ver todo con eso del relativismo. Pareciera que como que no hay ninguna verdad absoluta. La gente se niega a aceptar una verdad absoluta. Y por eso la verdad de Dios, a la que todos tenemos derecho a acceder libremente por nuestra voluntad, parece que estuviera como lejos de nuestras manos. Porque todo el mundo apela a la verdad relativa, a su verdad, entre comillas. Pero hay una sola verdad a la que debemos nosotros acceder y es la verdad de Dios. Y cuando uno se acerca a esa verdad de Dios, uno se encuentra y se topa con esta realidad. Somos radicalmente pecadores, pero Dios es bondad y es misericordia. Y eso es lo que nosotros esperamos de Él. En Cuaresma nos preparamos a eso, a experimentar su misericordia y su bondad, aunque repito, tengamos que pasar por el proceso de reconocernos pecadores. Es como cuando tú vas a un médico y el médico te pregunta, ¿dónde le duele? Si tú no eres honesto y le dices, ¿dónde te duele? Eso sacando o dando por descontado de que hayan máquinas específicamente diseñadas para detectar dónde está el mal. El médico no va a poder dar un diagnóstico preciso acerca de dónde o de qué es lo que tienes y por lo tanto la medicación que te dé no va a ser la más indicada. Tenemos que decir dónde nos duele y confesar y decir, me duele aquí, me duele allá, siento esto, siento aquello, para que realmente Dios pueda perdonarnos todo eso que nosotros asumimos conscientemente que hemos hecho mal. Luego, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, el Señor nos pone de nuevo este reto y nos lo pone en imperativo. Sean. O sea, para el cristiano, ser bueno, ser misericordioso, ser comprensivo, ser como Dios, no es una opción a elegir si acaso, si te provoca, si quieres, si no encuentras algo mejor. No,
el Señor dijo, y esto se está diciendo el Señor a sus discípulos, pero también se lo dice a todo hombre de buena voluntad, que realmente aprecie su vida y si busca la salvación de su alma. Jesús dijo a sus discípulos, sean, y esto es un imperativo, sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No tenemos otra alternativa, no hay otra opción. No podemos pagar con la misma moneda. Eso todavía lo maneja la gente del mundo, pagar con la misma moneda. ¿Me hicieron esto? Pues yo le hago otro tanto. No, nosotros tenemos otra visión de las cosas. O sea, manejamos el mundo al revés, porque el mundo no piensa así. Como el Padre es misericordioso, yo tengo que ser también misericordioso. El Señor nos habla de no juzgar y no serán juzgados, porque somos muy ávidos de juzgar. Estamos muy pendientes de lo que el otro hizo mal para señalarlo. ¿Cómo nos gusta a nosotros estarle indicando las faltas a otros y quejarnos de los males de otros y criticar a los otros y emitir juicios y poner sentencias hacia otras personas cuando no somos capaces de ver lo que nosotros estamos haciendo mal? E incluso si alguien se atreve a hacerlo, lo condenamos y nos molestamos, nos incomodamos. Pero hay que pensar en la otra vida, en lo que va a suceder el después. Yo siempre les digo esto, pensemos en el después, porque esta vida es un tiempo de prueba. Estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Y en esta vida es donde vamos a tomar las grandes decisiones que nos van a conducir a la felicidad eterna o al otro lado. Ustedes saben a qué me refiero. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Y esa es una palabra muy fuerte. Condenar, emitir sentencia negativa sobre alguien y darlo ya como quien dice por perdido. Esta gente no tiene arreglo, esta gente no tiene compón, esta gente no va a cambiar. No podemos nosotros desahuciar a nadie, sobre todo de la misericordia de Dios. Además, ¿quién nos ha puesto a nosotros como jueces de los demás? Siempre tenemos que ser caritativos, tenemos que darle la oportunidad a los demás y esto tenerlo como una regla de oro para nosotros que el Señor la menciona aquí al final. Con la misma medida que midan, serán medidos. Traten a los demás como quieran ser tratados ustedes. A mí me hace mucho pensar siempre esto, con la misma medida que midan, serán medidos. ¿Cómo mides tú a la gente? ¿Qué patrón usas tú para medir a los demás? Porque recuerda, con ese mismo patrón serás medido tú y te preguntarás, ¿quién me va a medir? No solamente la gente, porque también lo hace, sino sobre todo Dios te va a medir con esa medida. Si fuiste muy duro con los demás, pues duros serán contigo. Si fuiste muy exigente con los demás, exigentes serán contigo. Si fuiste totalmente incomprensivo con los demás, pues no pidas que sean comprensivos contigo. Con la misma medida que midas, serás medido. Antes de eso, sin embargo, hay una sentencia muy bonita. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Para la persona que es de buen corazón, siempre habrá una recompensa. Tengamos presente eso. Y esa recompensa se dará en esta vida, algo, y sobre todo en la otra. Cuando el hebreo habla en estos términos, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, quiere decir que iban a recibir algo sobre toda medida, que ya no iba a haber espacio para nada más. Se dice que en aquellos tiempos la gente utilizaba sus vestimentas para incluso medir grano o harina y siempre buscaba sacudir y apretar para que cupieran más, hasta que ya no hubiera lugar para nada. Bueno, en esa medida Dios quiere darte su gracia, su bondad y su misericordia, porque eso es lo propio de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.